Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido. Bueno, en primer lugar, agradecer a David y a Nayeli porque me han invitado a participar en el programa de Crear Situaciones. Luego también celebrar que una institución, ¿no?, de arte y cultura como el Santa Mónica le dedique una exposición y todo un ciclo curatorial, ¿no?, acompañando a la exposición a un tema como el deporte, que es un tema que ha sido muy relegado por la academia al ámbito del ocio, cuando en realidad es un terreno donde podemos, bueno, que si lo analizamos y depende de qué mirada utilicemos, podemos identificar ahí cómo se desarrollan las políticas de población, políticas de eugenesia, la constitución de los estados-nación, y una serie, bueno, las articulaciones identitarias y también las políticas de resistencia por parte de las poblaciones, ¿no? Entonces, cuando vea cómo funciona esto, aquí, bueno, yo no me presenté, me tengo que presentar. Vale, yo me llamo Helen Torres, soy licenciada en Ciencias Políticas y estoy haciendo un doctorado en Historia del Arte y, bueno, trabajo hace más de 20 años en el ámbito del arte y en procesos de mediación, escribo también y soy traductora y me he especializado en traducir el trabajo de Donna Haraway. Por lo tanto, mi mirada, lo aclaro esto también porque mi mirada está completamente impregnada por el pensamiento de Donna Haraway, que es bióloga y filósofa de la ciencia. Entonces, no les voy a hablar casi de Donna Haraway, pero un poquito sí, pero que sepáis que aunque no le esté nombrando, está presente por empezar, porque como punto de partida de la presentación he tomado una película de ciencia ficción, eso lo aprendí de Haraway, a buscar en la narrativa de ciencia ficción, no justificaciones de nuestras teorías, sino argumentos y orientaciones sobre cómo pensar. La película para la cual que he escogido para hablar, que de lo que voy a hablar es un poco en el campo del deporte. Como les comentaba, voy a poner la mirada en la relación entre la práctica deportiva, las tecnologías que se utilizan en el deporte y en la práctica deportiva y las políticas de población, ¿no? Entonces vamos a empezar como punto de partida con esta película que se llama Gattaca, que me imagino que la mayoría la conocen porque es una película bastante vieja, del año 97, que bueno, finales del siglo pasado, en donde, bueno, se hizo muy famosa porque era un momento en donde estaba discutiendo sobre la lectura del genoma humano y es donde empieza a desarrollarse un proceso que Donna Haraway va a llamar el fetichismo del gen. ¿De qué va la película? Les hago un mini resumen para los que no se acuerdan. Bueno, la película nos muestra un escenario distópico, podríamos decir, de ciencia ficción, de una sociedad que está dividida entre los válidos y los no válidos, ¿no? Los válidos son las personas que han sido en su nacimiento modificadas genéticamente, ajustándose a lo que se considera un modelo de humano perfecto, ¿no? Y los no válidos son los que se llaman hijos de Dios, que son los hijos de la naturaleza, son los no modificados y que están al servicio de los válidos. Ya, o sea, me gustaría entretenerme mucho más con la película y haría una conferencia solamente sobre esto, pero todo eso lo tuve que eliminar porque solo tenía una hora. Y entonces simplemente contarles las primeras cosas que llaman la atención de este argumento, porque es un argumento engañoso. Pareciera que nos está haciendo una advertencia sobre los malos usos de la ingeniería genética. De hecho, es una película que se utiliza mucho en las cátedras de bioética, justamente como ejemplo para discutir estos temas. Pero también, bueno, hay muchas fricciones. Para mí la primera fricción, pensando desde Donna Haraway y la crítica que ella le hace a la separación entre cultura y naturaleza, la primera cosa que me chirrió fue cómo es que los hijos de la naturaleza son llamados los hijos de Dios, ¿no? Entonces, esa primera contradicción me hizo pensar, bueno, quizás es entonces entender la naturaleza como una diosa, ¿no? Y los hijos y las hijas de la diosa naturaleza como buenos héroes o heroínas, ¿no? Siguiendo el modelo de los griegos, se rebela contra su madre, que es la naturaleza, se rebelan, consiguen dominarla y la adaptan para su propio beneficio, ¿no? Vamos a ver cómo esta fricción entre lo que es natural y lo que es artificial, ¿no? Y las dudas que eso nos genera, vamos a ver cómo, bueno, también la oposición entre lo humano y la máquina se va a dar, todo esto lo vamos a ver también en el campo del deporte. Luego hay otra cuestión de la película que también me chirría bastante en el sentido que me hizo hacer preguntas, y es que el protagonista se llama Vincent Freeman, ¿no? Freeman quiere decir hombre libre, pero el Vincent Freeman es un no válido,
Es decir, que el que es el hombre libre en realidad es el no válido que, gracias a su esfuerzo y su sacrificio y su voluntad y una serie de tecnologías que lo ayudan, Vincent consigue cumplir su sueño, que su sueño es viajar al espacio, ¿no? Entonces, para poder viajar al espacio tiene que trabajar en una empresa en donde solo aceptan los válidos y para eso él suplanta la identidad de un válido y se hace pasar por él y lo consigue. Entonces, aquí vemos también en donde se está poniendo un poco en duda, bueno, la ingeniería genética al final parece que los válidos no eran tan válidos porque uno acaba asesinando a otro. Bueno, en fin, que la película realmente aborda todas estas cuestiones de una óptica que podría parecer sencilla, pero en realidad da para mucho. Esta foto la escogí porque la arquitectura en la película, bueno, es una película que está llena de metáforas y con muchos detalles. Vemos, ¿no? Este es el válido que va en silla de ruedas, que es Jerome, y es el cual el protagonista, el Vincent Freeman, se apodera de, con su complicidad, por supuesto, de la identidad de él para poder pasar millones de pruebas que le hacen cada vez solo entrar al complejo de la empresa donde él trabaja. Y esta es la escalera de la casa, que es con la forma del ADN, ¿no? Vale. Entonces, los temas, ya les digo, tienen muchísimos temas. Solamente voy a escoger 3 temas de la película para trabajar y los vamos a hacer un desplazamiento después al campo del deporte. El primero es el determinismo genético, es decir, la idea de que los genes determinan las formas, ¿no? Bueno, la identidad de una persona y las capacidades de esa persona, de ese humano. Luego la historia de la meritocracia, que es algo que está súper presente en todos los deportes, evidentemente más en los deportes de élite y en los deportes de competición, pero en general en todos los deportes, que es la idea de que la voluntad individual, ¿no? Y el esfuerzo y el sacrificio sirven, ¿no? Y que nos pueden llegar a transformar en héroes o heroínas, que también es súper peligroso, porque ¿qué nos quiere decir? Que independientemente de las condiciones estructurales, raza, clase, antes estábamos hablando de la precariedad de los artistas, ¿no? Las condiciones, ¿no? de acceso a determinados recursos, parece que todo eso no tuviera ninguna importancia y que la voluntad, como diría Perón, vence al tiempo. En este caso nos lleva a ser, por ejemplo, como Jerome, que es un humano válido, falso válido, ¿no? El tercer tema es la exploración del espacio interior como una contrapartida o como contracara, digamos, a la exploración del espacio interior. Recordemos que el objetivo de Jerome es trabajar, poder hacer un viaje al espacio, para eso trabaja en esta empresa y vamos a ver cómo la exploración del espacio interior, me refiero a la cantidad de tecnologías que se utilizan en la película para leer los cuerpos, ¿no? Que son las tecnologías que él intenta hackear para poder pasar como válido, ¿no? Esa contrapartida, ¿no? de la exploración del espacio interior la vamos a ver al final de la charla, cuando vamos a hablar de la expansión de la fotogrametría y su utilización en los gimnasios, ¿no? Bueno, ahora me quería centrar en la cuestión del primer tema que digo de la película, que es el determinismo genético, que el determinismo genético es lo que Donna Haraway en El testigo modesto, @segundo milenio, que es un libro que se publica en 1996 o 91, 96, perdón. Ella publica en el 96 este libro, en donde ella acuña este término para referirse a el momento, estamos hablando de finales del siglo XX, todavía no ha iniciado cuando ella publica el libro el proyecto del genoma humano, ¿no? que empieza en el año 2000, hasta el año 2022 no se llega a tener una versión completa del genoma humano, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero probablemente sí, yo sí, porque soy bastante viejita, que en ese momento parecía que, la lectura del ADN del genoma humano se planteaba como el código de códigos, es decir, si sabíamos leer y podíamos descifrar ese código, por lo tanto, después había un poco la idea, la fantasía en el imaginario de las personas, en donde recombinando esas múltiples, infinitas combinaciones de ADN, podíamos llegar a clonar a los humanos, que es la gran fantasía del humano, la clonación, y también casi la inmortalidad, por no decir una excesiva longevidad, ¿no? Entonces, Donna Haraway en ese momento, antes de la lectura esta completa del genoma, ella habla de esta idea del fetichismo del gen, y lo que hace es toma la idea de Marx cuando habla del fetichismo de la mercancía y nos demuestra cómo el gen
dice, se erige como una especie de objeto fantasma, es decir, como un bien intercambiable, como una mercancía, pero que tiene un valor en sí mismo, ¿no? O sea, ella habla de los genes como cosas en sí mismos, cuando en realidad los genes son parte de un ensamblaje complejo, ¿no? Abstracto, de procesos biológicos, históricos y económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que estamos defendiendo la idea de que, bueno, la reificación, digamos, del ADN como determinante absoluto de las características de las personas, estamos borrando de la ecuación lo que realmente nos constituye como identidades, que son los lazos de parentesco, el legado cultural, por ejemplo, y entonces surge un poco en la fantasía en la gente de hacerse una lectura de ADN para saber quiénes son sus ancestros y para saber en realidad de qué cultura viene, como si implicara una herencia directa, ¿no?, de la cultura a través de la genética. Ella dice, en el libro este que estoy citando, El testigo modesto, el fetichismo del gen implica olvidar que los cuerpos son nodos en redes de integraciones, olvidar la calidad trópica que todo conocimiento reclama. Un gen no es una cosa, mucho menos una molécula maestra o un código autosuficiente. Por el contrario, el término gen significa un nodo de acción duradera en el cual concurren muchos actores humanos y no humanos. Otra de las cosas que denuncia Haraway en este libro es que cuando el gen deviene mercancía, ingresa en las redes del capital y se transforma en un sustituto, digamos, en un sustituto que encaja en las narrativas de salvación, como habla de ella, de finales del milenio cristiano, ¿no?, que es la salvación frente a la muerte, ¿no?, o la vejez, ¿no? Y otra cosa también grave, la idea de quitarnos la mundanidad, ¿no? Lo que tenemos de terranos, ¿no?, la sexualidad, ¿no?, la reproducción por clonación, digamos, se plantea como un tipo de reproducción limpia, digamos, inmaculada y además más sana, ¿no? Vale. Vale. Ahora, el otro tema del que comentaba de la película que quería traer y trasladarlo al tema del campo de los deportes, la meritocracia ya la vamos a tratar porque es un tema que está bastante claro, pero la cuestión de la exploración del espacio interior como contrapartida a la exploración del espacio exterior. Bueno, lo de la exploración del espacio exterior la enmarco dentro de la película como parte del deseo que tiene el protagonista, ¿no?, de viajar al espacio, y también relacionándola con los delirios de hoy en día, ¿no?, de los millonarios, como por ejemplo Elon Musk, con quien voy a cerrar la charla, de la idea de la salvación a partir del espacio exterior y cómo eso tiene una contrapartida con la idea de esa exploración del espacio interior, que es el espacio interior del cuerpo. A partir de ese fetichismo del gen se considera que el cuerpo es como una especie de libro abierto, ¿no?, que podemos leer, y por lo tanto si podemos leer y podemos descifrarlo, podemos reescribirlo y cambiarlo, ¿no?, de una manera completamente aséptica en donde no entran las relaciones sociales, ¿no? Aquí, para hablar de este tema, saliendo ya del fetichismo del gen y entrando más directamente en los deportes, traigo para conversar, digamos, la pieza esta de Fontcuberta, que es parte de la exposición, que se llama Anatomías del Límite, que está hecha a partir de, y ahora no sale aquí, claro, no sale el link, bueno, que está hecha con fotografías que saca Arnau Rovira de un proyecto, es que se los quería leer. A ver, uy, perdón. Quiero leer, a ver, tenemos internet aquí, ¿no? Bueno, es igual, porque si no voy a tardar tiempo. Bueno, ahí. Bueno, básicamente en esta, no sé si habéis visto, claro, es que no sé si todo el mundo ha visto la exposición, pero en esta pieza en Anatomías del Límite, como decía, Fontcuberta utiliza fotos que hizo Arnau Rovira en los juegos que se hicieron es que no tengo aquí la información y no me acuerdo. Kurdenistán se llama. Sí, ¿no? ¿Cómo es? Turkmenistán, exacto, vale. Entonces, esperen que aquí lo tengo, porque es importante. Aquí está. Vale. Entonces aquí en el texto curatorial, bueno, el proyecto era un proyecto de transformación de
sí, una serie de transformaciones de los cuerpos de los atletas para conseguir un mayor rendimiento físico, ¿no? Y entonces acaban con los cuerpos completamente deformados, ¿no? Es que hago así porque me da mucha grima. Hay fotos y también hay radiografías, ¿no? Sobre todo de los huesos completamente deformados a partir de una serie de modificaciones que hacen en un proyecto, que es un proyecto que yo estuve buscando, que es un proyecto secreto, ¿no? Y yo estuve buscando información sobre ese proyecto y no encontré absolutamente nada, con lo cual les recomiendo que vayan a ver la pieza porque es una información que no está en internet porque era muy secreto, ¿no? Entonces, el texto curatorial nos dice: los deportistas de élite son a menudo percibidos como figuras casi sobrehumanas por su habilidad, fuerza y resistencia que les permite lograr hitos que parecen imposibles. Esta dimensión sobrehumana nos remite al monstruo, un ser fuera de lo común que trasciende los límites asignados a la naturaleza, asignados por la naturaleza. Bueno, entonces yo aquí, claro, aquí me pasa como en la película de Gattaca. Hay un montón de cosas que me chirrían porque las veo como, ¿no? Como grandes figuras contradictorias que están conviviendo en la misma frase, ¿no? O sea, por un lado tenemos los superhumanos, ¿no? O los superhombres, que serían un poco el modelo de los deportes en sí, hasta de la gimnasia, ¿no? Cómo conseguir un cuerpo súper perfecto a partir de estos modelos inasumibles. Y por otro lado, la cuestión del monstruo, ¿no? Cómo cuando se pasa, como si hubiera un límite a partir del cual uno deja de ser un superhombre, ¿no? Un superhumano, y se transforma en monstruo, como una especie de Ícaro, ¿no? Que por querer imitar tanto a los dioses, pues se quema las alas y al final se muere, ¿no? A mí la cuestión que me produce un poco así de fricción es esas metáforas, ¿no? Que digo, las metáforas del superhombre, porque creo que es justamente la metáfora del superhombre es la que aplica en los deportes. Pero no solo en los deportes de competición o en los deportes de élite. O sea, cuando la gente va al gimnasio, cuando uno va al médico sin ningún tipo de deseo deportivo y te pone unos parámetros que están sacados justamente de esos modelos de humanos perfectos, ¿no? Y cómo te remiten un poco a la voluntad individual, no un poco, no todo, a decir, bueno, cómo ahora están haciendo todos estos debates sobre la obesidad, quién tiene la culpa de la obesidad, si la obesidad es una enfermedad o no. Bueno, todos estos discursos que tienen que ver con un modelo de superhumano que se juega en el campo de los deportes. Y me parece que la idea del monstruo es una idea en realidad que contradice a esto. El monstruo es el otro y el superhumano es el uno, digamos, ¿no? El otro, ¿quién es? El otro es lo abyecto, aquello que tiene que ser dominado, controlado, aquello que demuestra la normalidad del uno, la normalidad del sujeto, ¿no? En este caso sería del humano, ¿no? Este superhombre además es el modelo del cuerpo sano, no solamente es el modelo de los deportes, ¿no? La pieza también me hizo pensar en, bueno, una cantidad de cosas, entre otras también sobre cómo ha ido cambiando los imaginarios sobre lo que es un cuerpo ideal, ¿no? Este modelo de superhumano que se juega en el ámbito de los deportes ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia y vamos a ver las consecuencias o los efectos que eso tiene en términos de políticas identitarias y de políticas de población. Este que tenéis aquí, bueno, yo cuando lo vi me reía, pero no es de risa. Es un señor que se llamaba Eugene Sandow, que es el padre del culturismo. Aquí no se ve que no hay ningún fisicoculturista, si no lo conoceríais. Él es el padre del culturismo, pero bueno, buscando sobre su historia me entero que no se llamaba ni Eugene ni Sandow, en realidad. Él era un deportista de origen prusiano y es muy importante porque él inicia la práctica del fisicoculturismo. Y era un hombre que estaba obsesionado con el ideal griego en cuanto a las proporciones del cuerpo humano, entonces iba a los museos y tomaba medidas para poder ponerlas como modelo y ajustarlas y desarrollar su cuerpo. Rápidamente conoce a un promotor del mundo del espectáculo que lo contrata para hacer exhibiciones, ¿no? Y enseguida se dan cuenta que la gente flipa más, digamos, no con el levantamiento de pesas que él hacía, sino con las posturas. Y ahí es donde empieza a hacer estas posturas que para nosotras las consideramos como parte del fisicoculturismo, pero empiezan justamente con las prácticas de Eugene Sandow, ¿vale? Entonces él inaugura estas tres cuestiones que hoy en día permanecen, no solamente en la práctica del fisicoculturismo, sino que se expanden más. Una es la espectacularización del cuerpo. Él organizó la primera gran competición de culturismo en Londres y atrajo a 15.000 personas.
Luego la matematización de la belleza, es decir, la posibilidad de contar de que hay unas cifras exactas, unas mediciones, unos parámetros que podemos medir para conseguir un cuerpo perfecto, dimensiones de las estatuas griegas que seguían las proporciones áureas. Esto hoy sigue existiendo no solamente en el ámbito de los deportes, ni en nuestros imaginarios, sino también, por ejemplo, en las ortodoncias, cuando se hacen, ¿no? Se arreglan los dientes, el modelo que se sigue es el modelo de las estatuas griegas. Eso también lo aprendí de Haraway. La tercera cuestión es la mercantilización de ese cuerpo ideal, ¿no? Que él lo inaugura con estas posturas y estas exhibiciones que hace, y convertir el cuerpo en objeto de consumo visual y aspiracional. Eso no hace falta que ponga ejemplos porque desgraciadamente es el pan nuestro de cada día, ¿no? La performance corporal y esta lógica de la medición, ¿no? Bueno, a partir de estas tres historias, estos ejemplos que os he dado, de la película de Gattaca, de Eugene Sandow, y de la pieza de las anatomías del límite, quiero proponer el deporte dentro de una ecología de prácticas. Bueno, aquí tengo que parar porque, bueno, ahora se los cuento aquí al principio de la charla, pero me costó mucho llegar a este punto y llegué gracias a Jara Rocha, porque una vez nos habían invitado a un evento a hablar sobre fotogrametría, que yo en ese momento no tenía ni idea lo que era. Y ella, ella estaba en estas conversaciones y ella dijo que estábamos confundiendo a la fotogrametría con una técnica, a veces decíamos técnica y a veces decíamos tecnología y que la estábamos confundiendo. Entonces nos trajo una cita de Murray Bookchin, que tiene un libro que se llama La ecología de la libertad, publicado en 1999, y en su capítulo La matriz social de la tecnología, da un ejemplo que me pareció buenísimo para poder distinguir entre técnica y tecnología. Y nos dice, la técnica es moler, y la tecnología es el molino. Y tanto técnica como tecnología, nos dice Bookchin, no se pueden entender de forma aislada, sino que las inscribe, ¿no? Él no habla de una ecología de prácticas, esto es un concepto que ya viene más de Stengers, pero sí que los ubica en una red relacional, ¿no? En donde una actúa sobre la otra y no se pueden entender de forma separada. Entonces yo apliqué esta idea a la cuestión del deporte y la educación física, que era de lo que quería hablar en un primer momento, y planteé a la práctica deportiva y a la educación física como técnicas. Las tecnologías serían los gimnasios, los clubes deportivos, los modelos de corporalidad, la eugenesia y una gran cantidad, yo aquí estoy poniendo solo unos ejemplos, y estos, tanto técnicas como tecnologías, las tenemos que entender dentro de esta ecología de prácticas, que es este entramado complejo donde los sujetos se constituyen mutuamente y donde emergen formas de corporalidad. ¿Por qué no se utiliza el concepto? Para no entender a los cuerpos solamente como un producto de unas tecnologías, es decir, aplicamos unas técnicas, ¿no? Como saltar a la cuerda, nos ayudamos con una tecnología que pueden ser las máquinas del gimnasio y así obtenemos un cuerpo que tenga unas medidas o que siga unos modelos. En realidad, todo es mucho más complejo, como la cuestión del fetichismo del gen, ¿no? Y hasta las propias nociones de lo que es perfección corporal son nociones que son constantemente, además eso es muy importante, como son, cuando estamos hablando de estos entramados de relaciones, siempre son procesos dinámicos, no son fijos. Ni siquiera el modelo del cuerpo va a ser uno fijo, las tecnologías que se utilicen para transformarlo tampoco, ni lo que hablábamos al principio de esta constitución de identidades, la sexualidad o la raza, o cómo se constituye la población, ¿no? las políticas de control de la población, también son parte de esta ecología de prácticas, ¿no? Vale. Y ahora, como ya salió la palabra, que en realidad era el centro de la charla de lo que quería hablar, pero no era tan fácil, voy a entender o proponer entender a la eugenesia como parte de esa ecología de prácticas, ¿no? Quizás, no sé si como una tecnología o quizás más bien como una matriz, ¿no? Eso todavía lo tengo que pensar, no me queda claro. Creo que quizás más bien la eugenesia sería una matriz de regulación de la población que está estrechísimamente emparentada con las prácticas deportivas y con los gimnasios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver más tarde un ejemplo clarísimo de esto, que es una cosa que en inglés se llama race norming, que yo no sabía que existía, me he enterado preparando esto, que es espantoso, y que son los ajustes por raza, ¿no? Por la raza blanca y la raza negra, además las razas, ¿no? En el diagnóstico de enfermedades cognitivas asociadas a la práctica deportiva. Vale, entonces vamos a empezar con el nombre. Cuando hablamos de eugenesia, lo primero que nos viene a la cabeza es la Alemania nazi.
Bueno, la eugenesia nace muchísimo antes que la Alemania nazi. En la Alemania nazi se practica una eugenesia que luego en la literatura se llama eugenesia negativa, que es la que, por ejemplo, incluye la eutanasia de aquellos seres que, si seguimos el ejemplo de Gattaca, serían los no válidos, ¿no? Pero la eugenesia es una ciencia que se inventa un señor que se llamaba Francis Galton, inventa la palabra, no la ciencia. Inventa esta palabra Francis Galton en 1883. Hay que decir importantemente que Francis Galton era primo de Charles Darwin. Entonces lo que él está haciendo es una lectura de, la teoría de la evolución de Darwin y la famosa frase de la adaptación del más fuerte, completamente tergiversada a lo largo de los siglos, y empieza esa tergiversación justamente con su primo, ¿no? Que acuña esta palabra que viene del griego, eu quiere decir bueno, sano, correcto, y génesis, bueno, génesis, gen, quiere decir origen, nacimiento, digamos, generación, ¿no? Básicamente la idea era, él la definía como la oportunidad que tienen los humanos de controlar su futuro evolutivo aplicando la mejora genética de los animales domésticos y el cultivo de vegetales. Una especie de ingeniería genética, digamos, más rudimentaria, que toma de la experiencia de la agricultura, ¿no? Y cómo hemos ido domesticando los cereales, sin pensar nunca que también los cereales nos han domesticado a nosotros, y a los animales domésticos, y aplicar esos que son mejoras, ¿para qué? ¿El objetivo qué es? La mejora de la raza. Cuando se habla de raza, se habla de la raza humana. Se entiende a los humanos como una raza que hay que mejorar. Casualmente, estas teorías, cuando surgen, finales del siglo, bien finales, dije 1883 del siglo XIX, principios del siglo XX, tienen toda esa expansión durante todo el siglo XX y todavía hoy siguen vigentes, y vamos a dar unos cuantos ejemplos de eso. ¿Qué pasa en esos momentos, esos periodos históricos? Evidentemente son los procesos, están dando los procesos de, de nacionalización en muchos países, ¿no? De independencia, ¿no? De las colonias, y los procesos de colonización que se iniciaron en el siglo XVI empiezan a sufrir una transformación en los cambios de la población. Entonces se necesita controlar esas poblaciones, y para poder controlar esas poblaciones se utilizan toda una serie de técnicas y tecnologías, entre otras la eugenesia. Vamos a ver qué técnicas y tecnologías utilizan. Bueno, parece chistoso, no es nada chistoso. Parece chistoso, pero no es. Eso es una propuesta del, en castellano sería el cirujano general de los Estados Unidos, que es una especie de ministro de salud, pero no tanto, pero más o menos, de Estados Unidos, Rupert Blue, que en 1913 propone darle a la gente una especie de certificado, ¿no? de eugenesia, que quiere decir que han superado una serie de pruebas que se hacen las personas en el momento de casarse para decir que son capaces de tener una descendencia deseada, no en el sentido del deseo, sino correcta en términos de raza. ¿Cómo va a ser? Blanca. O sea, lo que se está intentando es blanca, por un lado, y también hay una cuestión también de lo que se considera normal y lo que se considera apto para la productividad y para la vida en sociedad, que es todas las personas que puedan tener algún tipo, según ellos, de deficiencia, ya sea física, mental, lo que sea, no deberían ni nacer, por empezar, y si han nacido, pues, por ejemplo, el Robert Krause, por ejemplo, en Brasil proponía la eutanasia, ¿no? A veces esta eutanasia se da de una forma, digamos, no me quiero adelantar. Vamos a seguir con el certificado que este señor proponía, ¿no? Esto podríamos considerarlo también como parte de las políticas de control de la población en el sentido de planificación familiar, ¿no? Políticas de planificación familiar. Esta es una viñeta también de 1913, ¿no? Que dice: la eugenesia mueve el mundo, básicamente. La traje porque me parecía bastante sintomática de cómo se podía ver la eugenesia en la época, y vimos a Cupido llorando porque dice: me han quitado el trabajo, ¿no? Ya nadie se va a casar por amor, sino tenemos la medicina. Ese es un señor, es un médico, ¿no? Que es el que está moviendo el mundo. Y esto también es muy interesante porque se está asociando un tipo de políticas de control de la población a la medicina, es decir, a lo sano, al cuerpo sano.
Ustedes vayan pensando que tiene que ver todo esto con el deporte, porque desgraciadamente tiene con todo. Esta foto es de unos oficiales nazis que están haciendo, bueno, le están midiendo la nariz a un señor también alemán para ir determinando bueno, lo que se llamaban, bueno, las mediciones del cuerpo, ¿no? Que utiliza la eugenesia como una de sus herramientas para definir si una persona pertenece a una raza o a otra, y por lo tanto es válida o es no válida, ¿no? Todo este tipo de tecnologías de medición corporal que se desarrollaron, que se empezaron a desarrollar con la eugenesia, están hoy a la orden del día en el mundo de los deportes, ¿no? Sobre todo con estas máquinas de fotogrametría, ¿no? No solamente, desgraciadamente, sabemos que como parte de estas políticas de población y de control de la población, tenemos las políticas migratorias. Dentro de las políticas migratorias tenemos este tipo de mediciones que se realizan a las infancias migradas que son indocumentadas, que las realizan unos médicos, pero siempre la última palabra la tiene la policía, no los médicos, pero también muchas siguen estos procedimientos con... Ustedes piensan que cuando se hacen estas mediciones y luego se comparan con un modelo, es decir, ¿de dónde sale el modelo? Eso es lo primero, ¿no? ¿Cuál es el margen de error, además de estas mediciones, para determinar si una persona tiene una edad o no la otra, aparte de la invasión a la persona, ¿no? Al propio cuerpo de la persona, ¿no? Y cómo a partir de las decisiones que tome la policía, esta persona va a quedar en la calle o no. Pero volvamos al deporte. Esto que tenemos aquí, esta foto que tenemos aquí, es la directora, se llama Anne McKee, la directora del Centro de Investigación de la Universidad de Boston, que está dando una conferencia, esto es en noviembre del 2017, en Boston, y la conferencia es sobre una enfermedad que se llama encefalopatía traumática crónica, que es una enfermedad que está asociada directamente a los jugadores de fútbol americano, ¿no? Esto que vemos aquí es una foto del dibujo de Aaron Hernández, que era un jugador de fútbol americano que bueno, tenía esta encefalopatía traumática y cometió un asesinato, fue declarado culpable de este asesinato y se suicidó en la cárcel y donó, dicen, su cuerpo a la ciencia, y aquí se lo están mostrando los efectos de esta enfermedad. Esta es Rick Cunningham. Rick Cunningham también era un jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano que jugó 8 temporadas. Traje esta foto porque también para llamarles la atención por esta cuestión de la medición, ¿no? O sea, la ficha que se hace de este deportista, ¿no? Como una especie también de este superhombre que hablábamos antes. Rick Cunningham mide 2 metros, pesa 122 kilos, ha jugado 8 temporadas en la Liga Nacional de Fútbol Americano y ya en el año 2015 es diagnosticado con demencia. Pero en ese momento, estamos en el 2015, o sea, no hace tanto tiempo, en ese momento todavía no está asociada esta enfermedad, no se la asocia directamente a la práctica del deporte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto lo digo, a él lo diagnostican en el 2015. Las primeras demandas que le hacen a la NFL por encefalopatía traumática crónica empiezan en el 2011, ¿no? Y se acusa a la Liga Nacional de Fútbol Americano de no haber protegido a sus jugadores con estudios que ya se tenían, que ya se sabía que estas enfermedades existían, ¿no? Demencia, se le llamaba demencia, Alzheimer también estaban diagnosticados como Alzheimer, como Parkinson, y son todas enfermedades producidas por los riesgos que conlleva practicar este deporte. Y aquí otra vez llamo la atención sobre esta cosa de igualar el deporte con la salud, como a medida que escarbamos un poquito empieza a chirriar por todos lados, ¿no? Entonces aquí yo lo que les quería contar, y por eso traje la historia de Rick Cunningham, porque, a ver cómo le explico, voy a decirles los números. Miren, en el año 2013, la Liga Nacional de Fútbol Americano había llegado a un acuerdo de 765 millones de dólares después de más de 4.500 demandas por conmociones cerebrales interpuestas por sus exjugadores. Entonces, imagínense que los exjugadores se pusieron muy contentos. ¿Por qué? ¿Para qué iban a usar esos dineros que les iban a dar indemnizaciones? Para pagar los tratamientos y la atención que necesitaban a partir de estas enfermedades, ¿no? ¿Qué pasó? Que los jugadores negros no recibían esas indemnizaciones y Rick Cunningham es uno de esos jugadores que no recibe, a pesar de haber sido una estrella, ¿no? Y haber participado en tantas temporadas,
no reciben esas indemnizaciones porque no se consideran válidos para recibirlas. ¿Por qué? Porque se aplica aquello que yo les dije que se llama race norming. El race norming, ¿qué quiere decir? Es la práctica de asumir una capacidad cognitiva basal inferior en las personas que consideran de raza negra que las que consideran de raza blanca. ¿Eso qué quiere decir? Que si un jugador negro y un jugador blanco le hacían un examen y obtenían los mismos puntajes, ¿no?, en las pruebas cognitivas, se consideraba que el jugador negro no tenía un deterioro mental porque había, digamos, que empezó la carrera con menos inteligencia, con lo cual no se le reconocía el deterioro cognitivo, ¿no? Esta práctica del race norming, ¿vale? Esta conferencia que se las mostraba era una crítica que hacía esta médica a esta práctica. Esta práctica se siguió, bueno, se utilizó desde principios de los 1990 hasta junio del 2021. O sea, hasta hace 4 días, ¿no? Esto los traigo, podría traerles, o sea, historias como la de Chris Cunningham hay un montón. Quise traer una para decir, estas personas tienen nombre y apellido y su sufrimiento tiene nombre y apellido, pero también me gustaría resaltar la idea, la realidad de cómo, o sea, el racismo en el deporte contra las personas, la violencia que se ejerce contra las jugadoras y los jugadores negros, no son cuestiones individuales que podemos ver en una cancha en un momento determinado, la reacción de alguien del público, ¿no?, que grita un insulto racista, sino que son prácticas basadas en pretendidos conocimientos científicos, ¿vale?, que vienen generándose desde hace mucho tiempo, os decía, más de un siglo, ¿no? Y que yo creo casi, después de todo lo que leí, que fue, o sea, cosas muy espantosas que yo no conocía, casi me atrevo a decir que el deporte, no solo el deporte de élite, sino el deporte en general, como una especie de laboratorio en donde todas estas prácticas de intervención del cuerpo, ¿no?, de imposición de unos ciertos modelos y de generación de unos imaginarios, es un laboratorio para trabajar todas estas cuestiones y también para generar unas ciertas definiciones. ¿Qué es la raza? ¿Cómo se define que una persona es negra o no negra? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Me estoy adelantando, después vuelvo para atrás. Muy adelantando. Vale, esto. Este es, no sé si aquí hay gente especialista en deportes. Este es un nadador. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es negro o es blanco? Ajá. Es lo mismo que yo pensé, entonces no entendía. Vale, este señor es considerado, bueno, tiene raíces judías, también esperen que estoy buscando cómo se llama, que ahora no me acuerdo. Aquí está. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, bueno, ahora voy a encontrar su nombre, exacto, sí, se llama Anthony Irving. Anthony Irving es un nadador que participó en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000 y que ya sacó unas cuantas medallas. Y claro, cuando él participa en estos Juegos se genera todo un debate sobre el tema de la raza, porque a él se lo considera como no blanco. Porque en Estados Unidos o sos negro o sos blanco, y si no sos blanco, que quiere decir completamente blanco, no de color de la piel. Eso es lo que quiero llamar la atención, ¿no? Entonces él es considerado como un deportista no blanco y tiene eso que iba a decir, raíces judías, nativoamericanas, ¿no?, de nativos americanos y afroamericanas, ¿no? Vale, entonces lo que estaba diciendo es eso, ¿no?, cómo el deporte lo podemos ver como una especie de laboratorio en donde se definen la eficacia de algunas políticas y de ciertas tecnologías para generar estas divisiones de raza, ¿no? Aquí les hice un pequeño diagrama, ¿no?, de las cosas que me fueron saliendo, pero que podrían ser muchas más, en donde vemos toda una serie de elementos que están íntimamente relacionados, ¿no? Y, qué sé yo, la familia nuclear, el negocio de la vida sana, la planificación familiar, la moda, la educación física, las políticas migratorias, los modelos del cuerpo, los gimnasios, fotogrametría, deportes de competición. Si yo aquí hubiera utilizado la inteligencia artificial, que me he negado a ello, pero lo podría haber hecho, hubiéramos hecho un diagrama, ¿no?, en donde hubiéramos visto que todas estas tecnologías de las que estoy hablando, por ejemplo el race norming, aparecen
en todos estos campos, ¿no? Vale. Vale. Todo esto, ¿para qué sirve? Para sentar las bases bien sólidas del edificio de la supremacía blanca. Es decir, todas estas cuestiones que les estaba hablando antes del race norming, por ejemplo, ¿no? La cuestión de a qué deporte se permite jugar a los jugadores, ¿no? O sea, en qué deportes hay jugadores negros y en qué deportes no. Esto ya lo vamos a profundizar un poco más, ¿no? Primero voy a hablar de la supremacía blanca y para ver cómo estas tecnologías, ¿no? Y también el deporte como ecología de prácticas se utiliza para fortalecer el edificio de la supremacía blanca. ¿Qué entendemos por supremacía blanca? A pesar de que es un concepto que nace en los países anglosajones, ¿no? Se aplica a todos los países colonizados, en donde se ha ido construyendo distintos conceptos de lo que es la blanquitud, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro concepto de blanquitud, por eso les puse esa foto y ustedes dijeron que esa persona era blanca, ¿no? La definición que le traigo, por ejemplo, es de unas investigadoras de Brasil, ¿no? Que tienen este texto súper interesante que se llama Supremacía Blanca al estilo brasileño, ¿no? Y ellas ahí dicen, la supremacía blanca es una lógica de dominación ligada a la explotación y a ideas de superioridad racializada. Esta lógica configura el mundo a partir de una gestión exclusiva de los recursos que otorga beneficios materiales y simbólicos a las personas blancas en detrimento de otros grupos. Como señala Leonard, la dominación blanca nunca está definitivamente asegurada, es constantemente restablecida y reconstruida por todas las personas blancas. Y ahora vamos a ver. Esto es supremacía blanca, por ejemplo. ¿Esto qué es? Este es un Kane versus Karen, fue un meme en donde tenemos a este jugador que se llama Kane, que es un jugador de, ¿cómo se llama? Ice hockey, de hockey sobre hielo, que tradicionalmente, históricamente, es un espacio blanco. Vale, pues esta persona que no es no blanca, es negra, claro, recibe toda clase de insultos y agresiones por parte del público. Aquí tenemos a Karen haciéndole la peineta, ¿no? Y traje este ejemplo para decirles qué pasa, ¿no? Cómo se va constituyendo, ¿no? En esta definición que les dije antes de la supremacía blanca, nos dice que es constantemente restablecida y reconstruida por todas las personas blancas. Quiere decir que todas las personas blancas participamos muchas veces, sin ser conscientes, muchas veces utilizando nuestro privilegio blanco, participamos de esta definición y de esta redefinición constante de lo que es ser blanco y lo que no es ser blanco, ¿no? A nivel de los deportes, aquí se produce una cosa muy interesante para mí, que no lo sabía, que es cómo se construye el mito del atleta negro. El mito del atleta negro es básicamente el pensar que los negros son buenos para unos deportes, ¿no? O sea, que los negros, las personas negras, corren mucho mejor que los blancos, que pueden saltar mejor que los blancos, a tal punto de pensar que los blancos no pueden saltar, ¿no? Aquí lo tenemos a Thomas Jefferson, que les traje esta frase famosa de él que dice: creo que los negros ya de por sí son una raza distinta, son en cuerpo y mente inferiores a los blancos. Entonces aquí hay otra contradicción que yo quería resaltar. ¿Cómo es posible que si están pensando, ¿no? Se está pensando que los negros son inferiores a los blancos, qué pasa y cómo se resuelve esa contradicción en el mundo de los deportes? Vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo del básquetbol, ¿no? Que para nosotros es un deporte, ¿no? Dominado prácticamente por las personas negras. Este es un equipo de Miami que se llama Rose Basketball Club y que, como veis, son -2. Todo el equipo son mujeres, además, y negras, ¿no? Y este es el Mercury Team en 1923, ¿vale? Y esta foto es de la Sociedad Histórica Judía. ¿Por qué traigo estas dos fotos para comparar? Porque a pesar de que nosotros hoy pensamos que el básquetbol es un deporte de negros, como dice mucha gente, y que los negros son superiores en el básquet por una cuestión biológica y de raza, es decir, que serían válidos, ¿no? Mientras que los blancos seríamos no válidos, hasta mediados del siglo XX, quienes dominan el deporte son los judíos. ¿Por qué? Entre otras cosas, los negros no podían jugar al básquetbol, con lo cual no había equipos de básquetbol. ¿Qué pasó? Y aquí les voy a traer comentarios que he sacado de este libro de Ben Carrington, un sociólogo que escribe uno de los pocos libros que hay sobre estos temas, que se llama Raza, Deportes y Política. Y ahí nos cuenta que esto empieza a cambiar
con Jack Johnson. Jack Johnson era un boxeador que ganó el Campeonato Mundial de Pesos Pesados, ¿vale? Esto fue en 1908, es decir, una fecha bastante temprana. Los jugadores, los hombres negros sí que podían jugar boxeo, en uno de los pocos deportes donde podían no solo jugar, sino competir, cagarse a trompadas, diríamos en Argentina. ¿Y qué pasa? Se produce un hito que transforma la historia del deporte, y es que este hombre que es negro gana a un canadiense blanco, y entonces se les viene abajo la teoría de la inferioridad de la raza negra, ¿no? Entonces ahí empieza la reformulación como decía, es una definición que está siempre en disputa y que se está siempre rehaciendo, ¿no? Bueno, decir que Jack Johnson ganó, ¿vale? Pero finalmente fue condenado a prisión porque él se le aplicó la ley de tráfico de esclavos blancos, que es la ley que está intentando resucitar Trump, porque él tenía una novia que era trabajadora sexual y cruzaron juntos a México, entonces se le aplicó la ley de tráfico de esclavos blancos porque no podían soportar que fuera un héroe. Y aquí lo tenemos al presidente de los Estados Unidos recientemente perdonando a Jack Johnson porque finalmente él fue a la cárcel, ¿no? Por este no crimen, ¿no? Y donde le hace esta parodia de perdón, en donde aquí tenemos dos jugadores, dos boxeadores y, bueno, y un actor, o sea, para que veamos también la espectacularización de la cosa, ¿no? Ese se produce un hito con Johnson, ¿no? En donde, ya digo, se empieza a tambalear este edificio de construcción del racismo frente a la práctica de los deportes por parte de las personas negras. Y este que tenemos aquí es Jesse Owens, que ahí es donde realmente se produce el cisma, digamos, de esta idea de los negros como inferioridad en el cuerpo, porque él participa en los Juegos Olímpicos en 1936 en Alemania y gana. Aquí está saludando, aquí lo vemos, las traje porque atrás tenemos el alemán que está haciendo el saludo nazi. Entonces el otro jugador es japonés. Entonces empieza a plantearse esta nueva lógica por la cual nos dicen que, bueno, sí, los negros en realidad a nivel intelectual siguen siendo inferiores a los blancos, pero a nivel físico, en algunas características, son superiores a los blancos. Entonces se construye una especie de metáfora, ¿no? Que da la idea de este mito, ¿no? Del atleta negro como superior al blanco. Entonces, ¿qué efectos tiene esta operación, digamos, del lavado, bueno, de la resignificación de esta idea de raza? Por un lado, una separación tajante entre cuerpo y mente. Es decir, bueno, sí, los negros nos pueden ganar en el cuerpo, pero mentalmente siguen siendo inferiores. Y por otro lado, impidiendo el acceso de las personas negras a la práctica de algunos deportes, ¿no? En segundo lugar, la idea del atleta negro se transforma una vez más en un tropo muy poderoso en donde entran todas las ideas, ¿no? De la negritud como ubicada en el lado de lo salvaje, en el lado de la naturaleza, como la violencia o la hipersexualidad, cómo eso se puede sublimar o transformar a partir de la meritocracia, a partir de un trabajo personal de esa persona para superar esa cuestión primitiva, ¿no? Esto lo traje porque son los logos de tres grandes universidades de Estados Unidos. Una es Duke University, Harvard University y Vanderbilt University, que desde este momento que lo digo, ¿no? Desde Jesse Owens, que gana en Berlín en 1936, y durante los 10 o 20 años siguientes, realizan toda una serie de investigaciones, ¿no? Y publican una serie de investigaciones en donde demuestran científicamente esto que estoy diciendo, ¿no? Que los cuerpos negros pueden llegar a tener una superioridad sobre el cuerpo blanco, y empiezan bueno, establecen estos, digamos, modelos de medición, ¿no? Del cuerpo, ¿no? O sea, cuánto mide la pantorrilla, cuánto mide la cintura y cuánto debería medir, la comparación entre los negros y los blancos. O sea, en realidad lo que están haciendo estas instituciones es dándole un soporte, digamos, científico a estas teorías de la supremacía blanca, ¿no?
Volvemos otra vez al principio cuando decía que en todo momento, fíjense que en estos discursos de configuración de la raza, siempre las cuestiones estructurales, ¿no?, como la clase o las condiciones de vida de las personas, siempre quedan eliminadas del análisis, y son análisis que se basan siempre en la biología, ¿no?, como aquello que es indiscutible, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que también sustentaba esta teoría de la inferioridad intelectual de las personas negras era, por ejemplo, que puse el ejemplo antes, por eso lo traigo, lo de en el fútbol americano, en donde el mariscal de campo, que se supone que es la persona pensante del equipo, era, bueno, hasta hace poco, hasta recientemente, era un lugar que ocupaban siempre jugadores blancos, no negros, ¿no? Aquí les traje, pero no voy a tener tiempo, así que lo voy a pasar. Bueno, rápidamente, esta es una entrevista de este autor, de Ben Carrington, del autor de este libro de Raza, Deportes y Política, en donde nos dice cómo, dice, el deporte en ciertos momentos históricos puede funcionar como lo que los sociólogos estadounidenses Michael Omi y Howard Winant denominan un proyecto racial, es decir, como un agente capaz de provocar un cambio más amplio dentro de la formación racial, no simplemente como un ámbito sobre el que actúa el racismo, que es lo que suelen mostrar la mayoría de los estudios sobre deporte y raza. El deporte, en otras palabras, sirve para constituir y reconstituir la raza. Se convierte en un espacio central para la producción racial. Vale, aquí esto lo voy a pasar. Este es un comentarista muy famoso en Estados Unidos que se llamaba Jimmy the Greek, que al final lo echaron, que él dijo, entre otras cosas, que, bueno, que los negros eran, bueno, que los negros, esto que estoy diciendo antes, ¿no?, que los negros eran inferiores intelectualmente, pero superiores físicamente. Esta es una portada de 1992 de Runner's World, que coincide con los Juegos Olímpicos, es en agosto del 92, cuando son los Juegos Olímpicos en Barcelona, y donde el titular es los hombres blancos no pueden correr. Para que vean que estas ideas son muy recientes. Estas las traje una serie de diapositivas sobre qué pasa cuando los deportistas, porque hablé también de las políticas de resistencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando los deportistas se rebelan? ¿Qué pasa? Esto es en los Juegos Olímpicos de México en 1968, donde Tommy Smith y John Carlos, que ganan medalla de oro y medalla de plata respectivamente, alzan el puño negro como señal de protesta, y el otro compañero, que es el que gana, que es australiano y gana la medalla de bronce, eran en long run estas, y al final los acaban echando. A los dos salen abucheados de la cancha y los eliminan, los echan del equipo, ¿no? Este es un mariscal de campo, ¿no? Esto es en la época de Black Lives Matter, y un mariscal de campo que se llama Colin Kaepernick, que en el momento de cantar el himno de Estados Unidos, él se arrodilla, se los digo porque lo van a ver mucho ahora esto de arrodillarse en el momento que cantan el himno, y es completamente abucheado. Después él era un atleta que salía en todos los partidos, baja de categoría y finalmente deja de jugar. Esta es la reacción del público, donde le dice, nosotros no vamos, pues es un juego de palabras, pero no vamos a support, ¿no? No vamos a dar apoyo, no te vamos a dar apoyo mientras estés sentado, ¿no? Porque digamos que no estás respetando los valores de Estados Unidos porque te estás arrodillando frente al himno. Aquí hay un ejemplo paradigmático de todo esto, que lo voy a pasar muy por encima porque si no tendríamos que necesito otra hora más, que es el caso de las hermanas Williams, que entran, es un caso que se trabaja mucho, sobre todo en el tema del género, pero yo lo quiero traerlo solo por la cuestión de la raza. Son dos hermanas que entran, digamos, a saco en un deporte súper blanco y elitista, no solamente blanco, sino muy elitista, como es el tenis, y son constantemente ridiculizadas por la prensa, ¿no? por la gente, y están constantemente en entredicho en su Instagram. Tienen que entrar al Instagram y leer los comentarios de la gente. Cualquier cosa que hagan, Serena Williams y su hermana, ya sea de cómo crían a sus hijos, cómo se viste, ¿no? Todo es objeto de burla y tal. Y como peores de todas las burlas que podía encontrar, encontré esta viñeta espantosa que se publicó en un periódico de Australia, cuidado con Australia, y donde ella estaba jugando con esta tenista, que es una tenista, mírenla, por favor, mírenla, no voy a decir dónde es, pero mírenla, y este es el dibujo que hacen, una rubia, nada que ver, ¿no? Donde el juez está diciéndole si por favor la puede dejar ganar, porque ella pierde. Este era
no me acuerdo qué partido era, sí, en el Open, claro, en el Open de Estados Unidos ella pierde y la elimina, o sea, el juez le pone 3 faltas graves. Una es porque ella hace un coaching, que es una práctica habitual por la cual nunca, digamos que no penalizan a los deportistas, a los tenistas por eso, a ella sí, y realmente después al tipo sí que le hacen una denuncia por sexismo, pero en ese momento sacan esta caricatura en donde ella es completamente ridiculizada, hay un chupete ahí, ¿no? Como ¿cómo se dice? Una rabieta de niños, y que está inspirada en los minstrels, que eran estos especies de comedias, espectáculos que hacían los blancos a principios del siglo XX y finales del XIX para ridiculizar, sobre todo para ridiculizar a las mujeres negras, y eran hombres blancos que practicaban el blackface, es decir, se pintaban la cara con betún. Bueno, de ahí salen las zafires, que son el mito, digamos, de la mujer negra enfadada, que es sobre el cual se está apoyando esa viñeta, ¿no? Y eso está pasando ahora. Esto lo voy a quitar porque es espantoso. Vale, estas ya se las puse. Y él junto a estas, aquí tenemos el tema de la natación. ¿Por qué me meto con la natación? Porque, ¿cómo es posible? Aquí sale otra de las fricciones, que por un lado, los atletas negros se consideran superiores a los blancos en algunos deportes, como en las carreras o en el salto, o en el baloncesto o en el fútbol americano, pero luego en natación, de todo el equipo de Estados Unidos, que son 50, solo hay 3 que son negros, y esto es de ahora. Estos son los únicos 3, el que les puse antes, que es considerado negro, Anthony Irwin, que estuvo en los Juegos Olímpicos en el 2000. Ella es Laia Neal y él es Cullen Jones. Y fíjense que lo que está haciendo Cullen Jones es trabajar en clubes de natación, porque entre otras cosas, como las personas negras no podían ir a las piscinas porque estaba prohibido, ¿no? Esto no sale en los estudios estos de eugenesia, estaba prohibido. En una encuesta reciente de la USA Swimming, ¿no? Que es el organismo rector de la natación en Estados Unidos, la estadística es que el 60% de los niños afroamericanos no saben nadar, ¿no? Entre otras cosas, como ya les digo, muchas veces porque sus padres, sus madres no saben nadar, y porque no se ha fomentado la práctica de este deporte, como por ejemplo la práctica de ningún otro de los deportes que son considerados terreno de los blancos, ¿no? Vale, este es un señor, directivo de Los Angeles Dodgers, que dijo: los afroamericanos no son buenos nadadores porque no tienen flotabilidad. Así con esa cara lo dijo. Vale. Esto es una cosa de la que nos llama la atención también Ben Carrington en una entrevista en donde nos dice que los debates sobre raza y deporte suelen circunscribirse a lo que él llama el complejo mediático deportivo blanco, ¿no? Pero que otros deportes, qué sé yo, el motociclismo, pone el ejemplo, la pesca deportiva, etcétera, ni entran en este tema. Bueno, yo creo que en realidad tengo más, pero lo voy a tener que dejar, ¿o no? ¿O me dan 5 minutos más? 5 minutos. Bueno, yo les quería hablar de una experiencia que era muy personal, pero no voy a tener tiempo, que es la cuestión de la educación física y cómo se utilizó la educación física. Porque cuando hablamos de la raza siempre hablamos, parece, de la raza negra, pero la raza es una construcción, ¿no? Entonces, en muchos países de América del Sur, Argentina o Chile, por ejemplo, se utiliza la educación física, se empieza a utilizar a principios del siglo XX para justamente como una forma de política eugenésica para este crisol de razas que ellos decían, configurar una nueva raza blanca, blanquiñosa, digamos, en donde lo interesante para ellos es, como no traen población negra, ¿no? La población negra en países como Argentina y Chile es muy reducida, entonces, ¿qué hacen con la población indígena? ¿No? ¿Y qué hacen con el mestizaje? Lo intentan incorporar a ellos lo llaman la raza argentina, y lo empiezan a hacer a través de la práctica de la educación física. Y a mí me llama la atención porque en la educación física, esto empieza en el final del siglo XIX, principios del siglo XX, y continúa hasta hoy. Y muchas de las prácticas de la educación física en la Argentina siguen existiendo, se han ido cambiando y desarrollando durante muchos años. En la época de la última dictadura, que empieza en el 74 y acaba en el 83, que desgraciadamente yo en esa época iba a la escuela, nos hacían practicar marchas militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, no nos enseñaban ningún deporte. O sea, la educación física
la idea es que no se hacen deportes, no se trabaja sobre el cuerpo, sobre el objeto no es el cuerpo, sino el movimiento del cuerpo, ¿no? Y nos enseñaban a las distancias entre los cuerpos, ¿no? Él decía, por ejemplo, esto, ¿no? Él decía, la gimnástica civilizará a los tobas. Tobas es un nombre despectivo para nombrar una población originaria. Y él era una forma de cómo controlar los cuerpos y su movimiento, ¿no? Y les traje algunas fotos que me hicieron recordar a mi infancia y a mi adolescencia, que desgraciadamente siguen existiendo. Esos son nosotros, esta no es una foto mía, pero podría ser yo cualquiera de esas, con el guardapolvo blanco, y nos enseñaban a hacer mediciones, y luego hacíamos exhibiciones deportivas una vez al año que consistían en esto, pero en grande. Y esto lo veis muy graciosamente en el Mundial 78, en la inauguración. Son un grupo de escolares que hacen el logo, ¿no? del Mundial. A través de eso nos hacían hacer esto, lo puse porque me tengo grabado en el cerebro, izquierdo, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Y nos hacían hacer las marchas militares y nos hacían hacer esto. Ay, perdón. No. Ay. Y ahora no puedo. Ay, sí. Nos hacían tomar distancia, que todavía en algunas escuelas se sigue haciendo, ¿no? La distancia se tomaba de mayor a menor, se tenía que hacer una fila al lado de la clase antes de entrar, ¿no? Y bueno, eso se tomaba distancia de mayor a menor, tenía que estar la fila bien recta. Eso era lo que yo entiendo por deporte y educación física. Y no pude terminar con el transhumanismo. Cuando empecé les dije que íbamos a acabar hablando de la fotogrametría, creo que he ido salpicando un poquito. La fotogrametría son estas máquinas, pero ¿por qué voy al revés, gente? No, ahí. Son estas máquinas, ¿no? Que hacen escáner del cuerpo en 3D, ¿no? Y es otra vez esta idea del cuerpo como un libro abierto, ¿no? Que se puede leer, ¿no? Y que se puede modificar. ¿Qué pasa? Que estas máquinas de fotogrametría hacen estos escáneres en 3D y lo que va a pasar es que las medidas, o sea, bueno, claro, hay un montón de vacíos en esa información que son llenadas con suposiciones, ¿no? De esas suposiciones, ellos no es que te leen el cuerpo, sino que te dicen cómo debería ser tu cuerpo. ¿Qué pasa eso? Que como debería ser es el modelo al cual tenemos que aspirar, y también hay una cuestión con la salud. Piensen que esto está completamente asociado a la idea de las prácticas que debemos tener para ser personas sanas. Y el modelo, la apoteosis de este modelo es esta persona. Yo me río porque soy un ignorante. Yo no sabía quién era, ahora me pongo mal las gafas. No sabía quién era. ¿Ustedes saben quién es? Es Grimes, ¿no? Grimes, ¿cómo se dice? Ella es la ella es la madre del hijo de Elon Musk, que va mostrando toda la parte, que tiene este nombre raro, impronunciable, AXH, no sé qué cuantos. Ella es una transhumana. ¿Cómo llego yo a esta mujer estudiando sobre los deportes? Porque resulta que ella hace, como antes hizo Serena Williams, la propaganda de Adidas, la hace esta mujer, que en realidad es cantante. Cuando la escucha dice, esta está cantando, bueno, ponele. Y ahora les voy a mostrar la letra de la canción. Entonces ella, ¿por qué llegué yo ahí? Porque miren lo que dice en una entrevista que le hace a Adidas. Ella les comparte una mañana habitual de su vida. Con esto ya termino. Sí, lo voy a leer cuando lo encuentre. Ella dice, mi entrenamiento es un enfoque de 360 grados. Es decir, bueno, se los voy a explicar porque ella sí que es un libro abierto. Mi entrenamiento es un enfoque de 360 grados. Primero mantengo una rutina celular saludable, uno dice que será eso, maximizando la función de mis mitocondrias con suplementos. Y ahí nos da una lista de suplementos increíble. A partir de ahí paso entre 2 y 4 horas en mi tanque de privación sensorial. Hola. Ajá. Y así se traslada a otras dimensiones. Ahí está otra vez esta idea de la exploración del espacio interior para viajar al espacio exterior. Por las tardes hace una sesión de grima de 2 horas, después repasa los fundamentos que trabajan los oblicuos, estabilizadores del core y tríceps. Es decir, hay aquí un vocabulario que da para un montón. Para relajarse, por eso necesita relajarse, es una caminata inclinada que no sé qué es, de 45 minutos. Y después se va a estudiar, al estudio, porque es cantante, no nos olvidemos, a estirar. Y ahí es donde su cuerpo y su mente operan a su nivel máximo, con un objetivo de neuroplasticidad entre 57,5 y 71,5 APH-CS, que no sé qué es. Y después va a una sauna infrarroja. Bueno, todas estas cosas que nosotros no tenemos ni idea, hace esta mujer que
es el modelo del transhumano, el que ya trasciende, ya no es ni el válido ni el no válido, o sea, ya ha trascendido la cuestión de lo válido y lo no válido, y que su fascinación, fíjense, este es el vídeo que estaría bueno que pudiéramos ver, pero no lo vamos a ver, en donde es un paisaje casi del espacio exterior. Es un espacio completamente vacío donde ella va corriendo y hace solo posiciones como Eugene Sandow, pero no de físico-culturismo, sino de transhumana que es. Y esta es la letra de su canción que se llama Nos gusta el poder, valoramos el poder. Dice, valoramos el poder. Y le vemos la raza humana, me pongo un poco de make-up en la cara, simulación, dame algo bueno. La creación de Dios, tan malentendida. No, es que no tiene desperdicio ninguno. Bueno, miren, la última frase. Los Neanderthal to human being. Evolution, kill the gene. Biology is superficial. Intelligence is artificial. Bueno, en esta falta total de metáforas, yo les pido que en realidad nos demos cuenta que aquí hay detrás un montón de metáforas que son terribles, porque esto es real. O sea, yo me estoy riendo, pero en realidad, como le contaba lloré un montón preparando esto, porque es espantoso todo esto de cómo los cuerpos son instrumentados, el sufrimiento de las personas a nivel individual, y yo les invito a que busquemos otras metáforas, ¿no? Que las metáforas que hemos utilizado, las metáforas que se vienen trabajando para entender la causalidad del humano, o es Dios, ¿no? O es el gen, ¿no? O la raza, ¿no? La población, y cómo son políticas que están manipuladas, y cómo en un tema como los deportes, que parece inocente, como bien dice Donna Haraway, nada es inocente, sobre todo cuando tiene que ver con los cuerpos y con la política. Entonces, creo que hay que afinar mucho la mirada con esto y ser muy cuidadosos cuando trabajamos estos temas, porque, bueno, porque sí, porque ya les digo, yo me reí, pero no era de risa. Bueno, y con esto les dejo que